Durante 15 años, los acontecimientos llevaron el dolor silencioso de un sueño negado, una familia que nunca pudo tener y un amor que se escapó. Pero cuando su exmarido murió y le dejó inesperadamente su patrimonio, la curiosidad la llevó a Oak Haven Manor, una mansión cubierta de hiedra que nunca supo que existía. Lo que no esperaba era un enfrentamiento. 7 niños ya vivían en la casa, alegando que era legítimamente suya. Y detrás de sus ojos asustados se escondía una verdad que su exmarido había mantenido oculta durante años. El viaje a Oak Haven llevó a Hilaria por caminos rurales sinuosos que nunca antes había recorrido. Su modesto sedán parecía fuera de lugar en este paisaje de colinas ondulantes y árboles antiguos. ¿Cómo había llegado Richard a poseer una propiedad aquí, y por qué se la dejaba a ella, la esposa que había dejado atrás? Las preguntas se arremolinaban en su mente cuando el GPS anunció su llegada. Cuando Oak Haven Manor apareció a la vista, el aliento de Ara se atascó en su garganta. Era magnífica, una casa de piedra extensa con ventanas altas y hiedra trepando por sus paredes, el tipo de casa que pertenecía a un drama de época, no al mundo real, y ciertamente no a su vida. El camino de grava crujió bajo sus neumáticos mientras se acercaba, el sonido extrañamente definitivo. La pesada puerta de roble estaba sin llave. La abrió, llamando con dudas, ¿hola? ¿Hay alguien aquí? El vestíbulo era grandioso pero polvoriento. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando motas de polvo danzantes en el aire. La casa tenía una sensación peculiar, no del todo abandonada, pero tampoco completamente habitada. Hilaria pasó sus dedos por una mesita auxiliar de caoba, dejando rastros en la delgada capa de polvo. Un ruido desde el interior de la casa la hizo congelarse. ¿Pasos? No. Múltiples juegos de pasos y susurros silenciosos y urgentes. ¿Quién está ahí?, llamó, su voz ahora más fuerte. Cayó el silencio, luego una puerta crujió. Ara siguió el sonido hasta una amplia sala de estar con cortinas de terciopelo descoloridas y muebles desgastados que alguna vez fueron elegantes. Y allí estaban, 7 pares de ojos mirándola con expresiones que iban desde la rebeldía hasta el terror. 7 niños, dispuestos casi como una formación protectora. Al frente estaba un adolescente, quizás de 16 años, con el cabello oscuro cayéndole sobre la frente y una mandíbula firme en determinación. Detrás de él, parcialmente ocultos, estaban los demás, una niña solemne con ojos vigilantes, niños más pequeños agarrados de las manos y una niña pequeña asomándose por detrás de las piernas del adolescente. ¿Quién eres?, exigió el chico mayor, su voz tensa por la sospecha. Esta no es tu casa. Esta es nuestra casa, dijo. El nombre, señor Richard, golpeó a Ara como un golpe físico. Los niños no se parecían en nada a él, eran demasiado variados en edad y apariencia para ser hermanos de nacimiento, pero la implicación era clara. Soy Hilaria, dijo, su voz apenas firme. Richard fue mi exmarido. Falleció recientemente. Sabemos que está muerto, dijo el chico sin rodeos. La señora Petrov nos lo dijo. Dijo que alguien podría venir, pero esta sigue siendo nuestra casa. ¿Lo prometió? Ara se sintió mareada, la habitación parecía inclinarse a su alrededor. ¿Había estado Richard llevando una doble vida todos estos años? ¿Su incapacidad para concebirlo había llevado a esto? Lo siento, dijo, sin saber qué más ofrecer. No sabía nada de ustedes. El abogado me dijo que heredé esta propiedad. Solo vine a verla. Bueno, ahora ya la has visto, dijo el chico fríamente. Pero nosotros vivimos aquí, todos nosotros. Así que puedes volver de donde viniste. Un niño más pequeño, quizás de 10 años, tiró de la manga del adolescente. Leo, susurró en voz alta, ¿tal vez tenga hambre? ¿Deberíamos ofrecerle algo? El chico mayor, Leo, dudó, su postura protectora se suavizó ligeramente. Bien, dijo a regañadientes. Hay comida en la cocina. No mucha, pero puedes comer algo si quieres. Era la rama de olivo más escasa, pero Hilaria la agarró. Gracias, lo agradecería. La cocina era grande y anticuada, con una mesa de madera marcada dominando el centro. Mientras Hilaria se sentaba con torpeza, los niños se movían a su alrededor con la coreografía de un largo hábito. La niña mayor, que parecía tener unos 14 años, colocó silenciosamente pan y queso sobre la mesa. Los gemelos,
porque tenían que ser gemelos, idénticos en todo excepto en sus suéteres de diferentes colores, pusieron platos con eficiencia práctica. Soy Hilaria, volvió a intentar, mirando sus rostros cautelosos. Y tú eres Leo, le dijo al chico mayor, quien asintió con brusquedad. Soy Marcus, ofreció el chico de aspecto intelectual que había sugerido alimentarla. Se ajustó las gafas y la estudió con abierta curiosidad. ¿Conocías realmente al señor Richard? Sí, dijo, la simple palabra era inadecuada para 15 años de amor, dolor y ausencia. Estuvimos casados una vez, hace mucho tiempo. ¿Era tu marido?, preguntó uno de los gemelos, con los ojos muy abiertos. ¿Sabías de nosotros? No, respondió honestamente. No sabía de ustedes ni de este lugar. Richard y yo, perdimos el contacto después de nuestro divorcio, dijo la niña mayor, hablando por primera vez. Su voz era suave pero directa, sus ojos nunca dejaron la cara de Hilaria. Soy Sarapina. Y yo soy Clara, dijo una gemela. Soy Chloe, añadió la otra, tan rápidamente que fue casi una sola voz. Finn, un niño pequeño de unos 7 años que había estado desmontando sistemáticamente una salsera durante la presentación, murmuró algo. La niña más pequeña, una niña que no podía tener más de 5 años, permaneció en silencio, medio escondida detrás de la silla de Leo. Esa es Lily, explicó Leo, suavizando su voz cuando la miró. No habla mucho con la gente que no conoce. ¿Cuánto tiempo han vivido aquí? Los niños intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Diferentes momentos, respondió finalmente Leo. He estado aquí más tiempo, casi 4 años. Y el señor Richard nos cuidó. Otro intercambio de miradas. Venía cuando podía. Sarapina dijo con cuidado, la señora Petrov nos visita casi todos los días. Se asegura de que tengamos comida, de que hagamos nuestras lecciones. ¿No van a la escuela?, preguntó Hilaria, alarmada. Aquí hacemos la escuela, explicó Marcus, entusiasmado con el tema. Tenemos libros y computadoras. Ahora estoy haciendo álgebra, y Sarapina es muy buena en ciencias. Las gemelas están aprendiendo francés. Compartimos Arey, dijeron Clara y Chloe al unísono, luego se rieron. Era surrealista, estos niños, aparentemente abandonados pero educados, pero aislados, conectados con Richard de una manera que Hilaria no podía comprender. El pan se convirtió en ceniza en su boca mientras intentaba darle sentido a todo. ¿Dónde duermen todos? ¿Hay suficientes dormitorios?, preguntó, mirando alrededor de la vasta cocina y pensando en el resto de la casa que no había visto. Hay muchos dormitorios, dijo Finn. Tengo el mío propio, pero a veces tengo miedo y duermo con Leo. No lo haces, protestó Leo, sus mejillas enrojeciendo ligeramente. Si lo hago, insistió Finn. Hilaria observó la interacción con creciente desconcierto. Actuaban como hermanos, bromeando, protegiéndose, exasperándose mutuamente, pero claramente no estaban relacionados por sangre. ¿Cuándo fue la última vez que vieron al señor Richard?, preguntó con cuidado. El estado de ánimo en la cocina cambió, una sombra cayó sobre sus rostros. Hace 2 semanas, respondió Leo. Dijo que no se sentía bien, que tenía que irse para recibir tratamiento. Prometió que volvería pronto. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, y miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Creo, dijo lentamente, que deberíamos llamar a la señora Petrov. Ella estará aquí mañana, dijo Sarapina, mirando a Hilaria con una intensidad desconcertante. Siempre viene los martes con las compras. Entonces volveré mañana, decidió Hilaria, levantándose de la mesa. La idea de pasar la noche en esta casa con estos extraños que conocían a Richard mejor que ella ahora era abrumadora. ¿Hay algún hotel cerca donde pueda alojarme? Está el Blue Heron Inn, a unas 5 millas de regreso hacia la ciudad, ofreció Marcus. El señor Richard se quedó allí una vez cuando se cortó la electricidad aquí durante 3 días. Ella les agradeció la información y la comida escasa, prometiendo regresar al día siguiente. Cuando se volvió para irse, la pequeña Lily finalmente salió de detrás de la silla de Leo, acercándose a Hilaria con pasos tímidos. ¿Nos vas a hacer irnos?, preguntó con una voz pequeña y clara. La pregunta golpeó el corazón de Hilaria. Estos niños la temían que ella les quitara el único hogar que conocían.
No, dijo suavemente, agachándose para mirar a los ojos de Lily. No los haré irse. ¿Lo prometo? La niña estudió su rostro durante un largo momento, luego asintió una vez, aparentemente satisfecha, y se retiró de nuevo a la presencia protectora de Leo. Hilaria condujo hasta el Blue Heron Inn. Se registró en una pintoresca habitación con papel pintado con flores y se sentó al borde de la cama, temblando. 7 niños viviendo en una casa que su exmarido había poseído, llamándolo señor Richard. El miedo y la confusión luchaban con una emoción más oscura que ella se negaba a nombrar, los celos. Richard había creado de alguna manera la familia que ellos no podían tener juntos, mientras que ella había aprendido a vivir con su pérdida compartida, él había encontrado otra manera. El sueño la eludió esa noche, su mente corría con preguntas. La mañana no trajo claridad, pero sí determinación. Hilaria se vistió cuidadosamente, se detuvo en la tienda local para comprar comestibles adecuados, la cocina de Oak Haven parecía peligrosamente vacía, y regresó a la mansión con un automóvil lleno de comida y una cabeza llena de preguntas. Los niños estaban más preparados para su llegada esta vez. Leo abrió la puerta antes de que pudiera llamar, mirando las bolsas de comestibles con sorpresa. «Regresaste», dijo, como si esperara que ella desapareciera como un extraño sueño. «Dije que lo haría», respondió Hilaria simplemente. «Y traje desayuno. Desayuno de verdad, no solo pan y queso». Eso le valió la entrada, y pronto la cocina se llenó con el olor a panqueques y el sonido de las voces de los niños mientras ponían la mesa y servían jugo. Era tan doméstico, tan normal en su caos, que Hilaria casi podía olvidar la extrañeza de la situación. Casi. Como se prometió, la señora Petrov llegó a media mañana. Era una anciana con un fuerte acento de Europa del Este y ojos astutos que percibieron la presencia de Hilaria con sorpresa, pero no con alarma. «Debes ser la exesposa», dijo sin preámbulos. «El señor Richard dijo que podrías venir si las cosas iban mal con su salud. Sabía que estaba enfermo». Lo pregunté, sorprendida. El abogado había insinuado que la muerte fue repentina. «Cáncer», dijo la señora Petrov sin rodeos. «Muy malo. Intentó tratamientos, pero...». Sacudió la cabeza. Hizo arreglos para los niños, para la casa. Era un buen hombre, el señor Richard. Complicado, pero bueno. Bajó la voz para que los niños, que estaban en la habitación de al lado, no escucharan. «¿Son suyos?». Las cejas de la señora Petrov se dispararon hacia arriba, luego soltó una corta risa. «¿Suyos? No, no, no por sangre. Son suyos por elección. Por el corazón. Cada uno que encontró, cada uno que salvó». Hilaria frunció el ceño, sin entender. ¿Salvados de qué? La expresión de la señora Petrov se volvió solemne. De malos lugares. Mala gente. Algunos de las calles, otros de hogares que no eran hogares. La mente de Hilaria giró con esta nueva información. Richard no había engendrado a estos niños, los había rescatado. El alivio que sintió fue inmediato y poderoso, seguido rápidamente por la confusión. ¿Pero por qué en secreto? ¿Por qué no a través de los canales adecuados, agencias de adopción, cuidado de crianza? La señora Petrov suspiró, puliendo un viejo marco de plata que contenía una fotografía de la mansión en mejores días. El señor Richard creía que el sistema los separaría, rompería los lazos que habían formado. Lo había visto suceder antes, con otros niños a los que trató de ayudar. Aquí, podían ser una familia. Diferente, sí, pero una familia. Hilaria luchó por encontrar palabras. Eso no es legal. No puede simplemente reunir niños. Quizás no, estuvo de acuerdo la señora Petrov con un encogimiento de hombros. Pero, ¿es correcto enviarlos de regreso a las calles, a hogares donde fueron lastimados? La ley no siempre es correcta. La complejidad moral de la situación era vertiginosa. Richard había quebrantado la ley, ciertamente, pero con las mejores intenciones. Había creado un refugio para niños que no tenían otro lugar a donde ir, y ahora Hilaria era responsable de ellos. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó, más para sí misma que para la señora Petrov. «Mira en tu corazón», respondió la anciana. «De cualquier manera, ves lo que es correcto».
Estos niños necesitan Oakhaven. Necesitan a alguien que continúe lo que el señor Richard comenzó. Antes de que Hilaria pudiera responder, el sonido de neumáticos sobre grava interrumpió su conversación. A través de la ventana, vio un costoso auto negro detenerse en la mansión. Bartolomé Vance entró en Oakhaven Manor como un hombre que ya lo poseía, apenas reconociendo la presencia de Hilaria en el vestíbulo con una mirada desdeñosa. «Ah, debe ser la ex esposa», dijo, mirándola por encima del hombro. «Hilaria, ¿no es así?» «Soy Bartolomé Vance, el primo de Richard, su familia real», enfatizó la palabra de una manera que dejó claro su significado. Ella era una extraña. «Sí, soy Hilaria», respondió, manteniendo su voz nivelada. «Heredé Oakhaven de Richard». Los ojos de Bartolomé se entrecerraron ligeramente. «Así me han informado». Una decisión curiosa por parte de Richard, una que obviamente deberá ser revisada por los tribunales. Mientras tanto, su mirada viajó más allá de ella hacia donde los niños se habían reunido en la entrada de la sala de estar, observando con diversos grados de cansancio y hostilidad. «Ah», dijo, su tono goteando desdén, «la colección. El pequeño proyecto de caridad de Richard. Debo decir que esta es una situación bastante peculiar que has heredado. Estos pequeños no pueden quedarse. La casa debe venderse, liquidarse. Estoy dispuesto a ofrecerte una oferta justa para acelerar las cosas». Por supuesto, añadió con suavidad, asumiendo que su reclamo no sea una ficción elaborada. Leo dio un paso adelante, colocándose entre Bartolomé y los niños más pequeños. «Vivimos aquí», dijo firmemente. «El señor Richard nos dio su palabra». Lo hizo, la sonrisa de Bartolomé fue fría. «¿Y supongo que lo puso por escrito? ¿Hizo arreglos legales?» «No». «Qué desafortunado». Se volvió hacia Hilaria. «¿Ves el problema? Ocupas ilegítimamente, esencialmente. Sin derecho legal a la propiedad, sin relación documentada con Richard. Es una pesadilla de responsabilidad». Hilaria sintió una oleada de ira protectora. Estos niños podrían ser extraños para ella, pero el despido despiadado de Bartolomé hacia ellos era inconmensurable. «Son niños que necesitan un hogar», dijo firmemente. «Y Richard claramente quería que tuvieran uno aquí». «Richard se estaba muriendo», replicó Bartolomé con suavidad. No pensaba con claridad, tomando decisiones emocionales en lugar de racionales. Los tribunales verán eso. Mientras tanto, te sugiero que consideres mi oferta. Cuanto más tiempo se prolongue esto, más desordenado será para todos. Su mirada se dirigió significativamente a los niños de nuevo. La amenaza estaba velada, si Hilaria no cooperaba, encontraría la manera de sacar a los niños de Oakhaven. Serían dispersados a hogares de acogida, o peor, de regreso a los malos lugares que la señora Petrov había mencionado. «Necesitaré tiempo para considerar las ramificaciones legales», dijo Hilaria con cuidado. «Recién me he enterado de todo esto». Por supuesto, estuvo de acuerdo Bartolomé con falsa magnanimidad. «Tómate un día o dos. Mis abogados se pondrán en contacto». Le entregó una tarjeta de presentación, luego se volvió para irse, deteniéndose solo para agregar: «Oh, y ten cuidado con hacer promesas a estos niños. La falsa esperanza puede ser tan cruel». Con esa despedida, se fue. El sonido de su costoso auto se desvaneció por el camino de entrada. «Va a intentar quitarnos nuestra casa», dijo Leo sin rodeos una vez que Bartolomé se fue. No fue una pregunta, lo intentará. Hilaria estuvo de acuerdo, sin ver razón para endulzar la verdad. Pero eso no significa que tendrá éxito. Los niños intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Fue Sarapina quien habló después, su voz tranquila de alguna manera llamaba la atención. «El señor Richard dijo que nos ayudarías. Dijo que eras amable, aunque te hirió». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, ondulaciones de confusión extendiéndose por la mente de Hilaria. «¿Richard te habló de mí?» Sarapina asintió solemnemente. «No a menudo, pero cuando supo que estaba muy enfermo, comenzó a contarnos historias sobre antes, sobre ti». Se formó un nudo en la garganta de Hilaria. La idea de que Richard muriera, pero aún pensando en ella, aún creyendo en su amabilidad a pesar de su pasado roto, era casi demasiado para soportar.
No sé si puedo ayudar, admitió honestamente. Pero quiero intentarlo. Para eso, necesito entender más sobre todos ustedes, sobre cómo llegaron a estar aquí. Los niños miraron a Leo, su líder no oficial. Consideró por un largo momento, luego asintió. Te lo mostraré, dijo simplemente. Llevó a Hilaria por la gran escalera hasta el segundo piso de la mansión, los otros niños arrastrándose detrás como una extraña procesión. Pasaron numerosas puertas cerradas antes de que Leo se detuviera en una que parecía igual a las demás. Dudó, con la mano en la perilla, luego la abrió. Era el estudio de Richard. Hilaria lo supo al instante, aunque nunca antes había estado en esta casa. El espacio llevaba su esencia, los libros encuadernados en cuero, el escritorio antiguo, el juego de plumas estilográficas perfectamente colocado. Una ola de dolor la golpeó inesperadamente. Aquí estaba la prueba tangible de la vida que había llevado sin ella, los años que habían pasado separados, el hombre en el que se había convertido en su ausencia. El señor Richard llevaba registros, explicó Leo, acercándose al escritorio. Sobre todos nosotros, donde nos encontró, cuáles eran nuestras situaciones. Dijo que era importante documentar todo, en caso de que alguien cuestionara alguna vez nuestro derecho a estar aquí. Abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero, manipulándola con reverencia. Adentro había archivos, cuidadosamente etiquetados con el nombre de cada niño. Puedes leerlos, dijo Leo, pasando la carpeta a Hilaria. Explican todo. Los archivos contenían documentos oficiales, certificados de nacimiento, registros médicos, transcripciones escolares, junto con las notas personales de Richard. Mientras Hilaria leía, la imagen se volvía más clara y más desgarradora. Cada niño tenía una historia de abandono, negligencia o abuso. Richard había encontrado a cada niño a través de su trabajo filantrópico con varias organizaciones juveniles. En cada caso, había visto que el sistema no los protegía, había presenciado la burocracia que separaría a los hermanos o devolvería a los niños a situaciones peligrosas. Y así había creado Oak Haven, un santuario fuera del sistema, un lugar donde estos niños heridos podían sanar juntos. Era ilegal, ciertamente. Era imprudente, posiblemente. Pero al leer las meticulosas notas de Richard, el cuidado que había tenido con la educación, la salud y el bienestar emocional de cada niño, Hilaria no pudo condenarlo. Esta no era la acción de un hombre que se complacía en un capricho o construía una colección, como Bartolomé había sugerido cruelmente. Este fue el trabajo de alguien profundamente comprometido a salvar a los niños que no tenían otro lugar a donde acudir. Levantó la vista para encontrar a los 7 niños mirándola, sus expresiones cautelosas pero esperanzadoras. Habían estado esperando su juicio, se dio cuenta, esperando ver si entendería o condenaría lo que Richard había hecho. Intentó ayudarlos, dijo suavemente. A todos ustedes. Leo asintió, el alivio evidente en la ligera relajación de sus hombros. Nos salvó, dijo. Y prometió que podríamos permanecer juntos, que Oak Haven siempre sería nuestro hogar. Pero ahora se ha ido. Hilaria dijo suavemente, y hay complicaciones legales. Bartolomé desafiará el testamento, intentará forzar la venta de la propiedad. Así que nos vas a enviar lejos, dijo Finn, su pequeña cara arrugándose. De vuelta a esos lugares. No, dijo Hilaria con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con una convicción en su voz. No, no los voy a enviar lejos. Pero necesitamos encontrar una manera de hacer esto legal, para protegerlos a todos en Oak Haven. ¿Cómo?, preguntó Marcus, empujando sus gafas por la nariz. El señor Bartolomé tiene abogados. Es rico e importante. Así soy yo, aparentemente, respondió Hilaria con una pequeña sonrisa. Rica, al menos, ahora que he heredado la herencia de Richard. Y eso significa que también puedo contratar abogados, buenos. La esperanza floreció en sus rostros, cautelosa pero real. Incluso Leo, el más reservado de todos, pareció enderezarse un poco. ¿Harías eso?, preguntó. ¿Luchar por nosotros? No somos tuyos. La pregunta tenía muchas capas de significado. Estos niños habían sido abandonados antes, habían aprendido de la manera difícil a no confiar en los adultos que hacían promesas. ¿Por qué deberían creer que Hilaria, una extraña, se interpondría entre ellos y las ambiciones de Bartolomé? Richard creía que lo haría,
dijo simplemente. Debe haber tenido sus razones para dejar Oakhaven para mí en lugar de para Bartolomé o cualquier otra persona. Creo que sabía que entendería lo que estaba tratando de hacer aquí. Sarapina, que había estado observando en silencio todo el intercambio, de repente se movió hacia un pequeño caballete en la esquina del estudio. Cogió un cuaderno de dibujo y un lápiz, sus movimientos rápidos y decisivos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Hilaria, curiosa. Dibujándote, respondió la niña sin levantar la vista. Necesito capturar este momento, ¿cuándo decidiste? La simple afirmación tenía peso. Sarapina estaba registrando un punto de inflexión, un momento en el que Hilaria había elegido un camino que cambiaría todas sus vidas. La responsabilidad de esa elección se asentó sobre ella como un manto mientras el lápiz de Sarapina se movía rápidamente por la página. Hilaria volvió a la carpeta, buscando más pistas sobre las intenciones de Richard. En la parte trasera de la carpeta, encontró un sobresellado con su nombre escrito con la distintiva letra de Richard. Con dedos temblorosos, lo abrió. Adentro había una carta, fechada apenas 2 meses antes. La letra de Richard era más temblorosa de lo que recordaba, evidencia de su salud deteriorada. Hilaria respiró hondo y comenzó a leer. Mi querida Ara, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces me he ido, y has descubierto el secreto de Oakhaven. Te debo una explicación, aunque sé que puede que no sea suficiente para ganarme tu perdón por mi silencio. Richard continuó explicando cómo había comenzado a encontrar y ayudar a niños vulnerables poco después de su divorcio. Había comenzado con Leo, un encuentro casual que había despertado algo en Richard, la necesidad de proteger, de proporcionar el refugio seguro que él e Hilaria alguna vez soñaron con crear para sus propios hijos. No pude salvar nuestro matrimonio, escribió. No pude darte los hijos que ambos queríamos desesperadamente, pero descubrí que podía salvar a estos niños, darles el hogar y la familia que merecían. Se convirtió en mi propósito, mi redención. Explicó su temor de que el sistema legal separara a los niños, devolviendo a algunos a situaciones peligrosas, enviando a otros al laberinto del cuidado de crianza. Oakhaven había comenzado como una solución temporal, pero a medida que los niños se unían entre sí, a medida que comenzaban a sanar y prosperar juntos, no podía soportar interrumpir la familia en la que se habían convertido. Sé que lo que he hecho existe en una zona gris legal, continuó la carta. He doblado reglas, he pedido favores, he creado documentación que bordea los límites de la ley. No estoy orgulloso de estos métodos, pero sí estoy orgulloso de los resultados. Estos niños están a salvo. Son amados. Son familia el uno para el otro ahora. Los párrafos finales fueron los más difíciles de leer, llenos de arrepentimiento por su matrimonio roto y esperanza para el futuro de los niños que dejaría atrás. Te dejo Oakhaven y todo lo demás, Hilaria, porque sé que entenderás lo que estos niños necesitan, incluso si no apruebas cómo lo reuní. Siempre tuviste el corazón más grande de todos los que he conocido. Ese corazón se rompió cuando no pudimos tener hijos propios. Tal vez el destino, en su curiosa manera, te ha llevado aquí, a ser la fuerza que a veces me faltaba, a ser la verdadera guardiana que estos niños merecen. La carta terminaba simplemente, con amor duradero, y esperanza por tu perdón, Richard. Hilaria bajó la carta, consciente de las lágrimas que le corrían por la cara. Los niños la observaban en silencio solemne, incluso la pequeña Lily parecía entender la gravedad del momento. Te amaba, dijo Sarapina en voz baja, todavía dibujando. No solo antes, al final, también. Sí, estuvo de acuerdo Hilaria, su voz espesa de emoción. Creo que sí. A su manera, Richard había creado la familia que no podían tener juntos, y ahora había confiado esa familia a ella. El peso de la responsabilidad era enorme. Hilaria no tenía derecho legal a la tutela, ninguna experiencia como madre, ni idea de cómo librar la batalla que se avecinaba. Pero al mirar sus rostros, la esperanza cautelosa de Leo, la tranquila intensidad de Sarapina, la inteligencia de Marcus, la preocupación sincronizada de las gemelas, el miedo transparente de Finn, la solemne confianza de Lily, supo que tenía que intentarlo. Necesitamos un plan, dijo, enderezando los hombros. Bartolomé no se rendirá fácilmente, y necesitamos establecer protección legal para todos ustedes lo más rápido posible. ¿Qué tipo de plan?, preguntó Leo, su liderazgo natural afirmándose. Primero, necesitamos un buen abogado, alguien que se especialice en derecho de familia y asuntos patrimoniales.
Luego, necesitamos documentar todo, las intenciones de Richard, sus historias, el cuidado que han recibido aquí. Necesitamos construir un caso para mantenerlos juntos en Oak Haven. Marcus estaba asintiendo con entusiasmo. ¿Puedo ayudar con la investigación?, ofreció. Soy bueno para encontrar información en línea. Y puedo mostrar lo que Oak Haven significa para nosotros, agregó Sarapina, mostrando su cuaderno de dibujo para revelar un retrato sorprendente de Hilaria. Su expresión fue capturada en el momento de la decisión, la determinación y la compasión se mezclaban en sus ojos. Todos ayudaremos, declaró Clara, con Chloe asintiendo de acuerdo. Puedo arreglar cosas, se ofreció Finn. Soy bueno arreglando cosas rotas. Solo Lily permaneció en silencio, pero se acercó al lado de Hilaria y metió una pequeña mano en la suya, un gesto de confianza que hablaba mucho. Hilaria apretó suavemente la pequeña mano, una promesa sin palabras. Entonces estamos de acuerdo, dijo. Luchamos por Oak Haven, juntos. Cuando las palabras salieron de su boca, un fuerte golpe desde abajo destrozó el momento. Los niños se tensaron, el miedo brilló en sus rostros. ¿Qué fue eso?, preguntó Hilaria, ya moviéndose hacia la puerta. La ventana de la sala de estar, dijo Leo con severidad. La grande que da al jardín. Está rajada desde hace meses. Parece que finalmente cedió. Se apresuraron a bajar para encontrar cristales esparcidos por el suelo de la sala de estar, una ráfaga de viento ondeando las cortinas descoloridas. La ventana rota era solo otra señal del deterioro de Oak Haven, un techo con goteras había dejado manchas de agua en el techo, el sistema de calefacción funcionaba solo intermitentemente y la despensa estaba casi vacía a pesar de las entregas regulares de la señora Petrov. El señor Richard iba a arreglar todo, explicó Marcus mientras recogían el vidrio. Pero luego se enfermó, y nunca hubo suficiente dinero, nunca suficiente dinero. Todos repitieron, confundidos. Pero Richard era rico, señaló Hilaria. Su patrimonio vale millones. Los niños intercambiaron miradas de nuevo, su sistema de comunicación silencioso en acción. Dijo que el dinero era complicado, respondió finalmente Leo. Que había problemas para acceder a él, por eso no podía estar aquí todo el tiempo. Tenía que trabajar para mantener todo en marcha. Otra pieza del rompecabezas se encajó en su lugar. Richard había estado protegiendo sus activos, probablemente estableciendo el marco legal para dejar todo a Hilaria mientras mantenía a raya a Bartolomé. Bueno, el dinero ya no es complicado, dijo Hilaria con firmeza. Ahora es mío. Y lo vamos a usar para cuidar a Oak Haven y a todos ustedes. Esa noche, mientras comían una comida sencilla juntos en la cocina, los planes comenzaron a tomar forma. Marcus ya había encontrado varios abogados de derecho de familia muy bien calificados en la ciudad más cercana. Leo había compilado una lista de las reparaciones más urgentes necesarias en la mansión. Las gemelas habían inventariado la despensa y creado una lista de compras completa. Incluso Finn había contribuido, presentando a Hilaria un mapa cuidadosamente dibujado de los terrenos de Oak Haven, con una estrella marcando lo que él llamaba su lugar especial para pensar, junto al pequeño estanque. Mientras Hilaria los observaba trabajar juntos, sintió una creciente admiración. Estos niños habían sobrevivido a penurias inimaginables, sin embargo, seguían siendo resistentes, ingeniosos y ferozmente leales el uno al otro. Más tarde, después de que los niños más pequeños se hubieran ido a la cama, Hilaria se encontró sentada con Leo en el amplio porche delantero de la mansión. ¿Por qué estás haciendo esto realmente?, preguntó Leo abruptamente, rompiendo el cómodo silencio. No nos conoces. No nos debes nada. No estoy completamente segura, admitió. Parte de ello es respeto por lo que Richard estaba tratando de lograr aquí. Parte de ello es que es lo correcto. Todos ustedes merecen un hogar estable, y Oak Haven es eso para ustedes. Hizo una pausa, luego agregó más suavemente, y parte de ello es egoísta, supongo. Siempre quise hijos. Richard y yo lo intentamos durante años antes de que nuestro matrimonio se desmoronara. Estar aquí con todos ustedes, se siente como un círculo completo, de alguna manera. Leo absorbió esto, su expresión pensativa. A los 16 años, se comportaba con la gravedad de alguien mucho mayor, el peso de la responsabilidad de su familia improvisada era evidente en la postura de sus hombros. El señor Richard dijo que eras la persona más amable que conoció, dijo finalmente.
que merecías algo mejor que lo que sucedió entre ustedes. ¿Dijo eso?, preguntó Hilaria, sorprendida. Leo asintió. Cerca del final, cuando supo que no mejoraría, habló más sobre el pasado, sobre arrepentimientos. Tú eras su mayor arrepentimiento. La admisión tocó algo profundo en el corazón de Hilaria. Después de 15 años de creer que Richard simplemente había seguido adelante sin una mirada atrás, el conocimiento de que había llevado el arrepentimiento por su matrimonio fallido era extrañamente sanador. Todos tenemos arrepentimientos, dijo suavemente. Lo importante es lo que hacemos con ellos. Richard canalizó los suyos en la creación de este lugar, salvando a todos ustedes. Ese es un legado hermoso. ¿Y qué pasa con tus arrepentimientos?, preguntó Leo, su perspicacia desmintiendo sus años. Hilaria sonrió tristemente. Todavía estoy averiguando eso. Pero estar aquí, ayudándolos a todos a mantenerse unidos, se siente como la dirección correcta. Un silencio cómodo cayó entre ellos de nuevo, interrumpido solo por el lejano ulular de un búho. La mañana siguiente trajo una determinación renovada y un visitante inesperado. Hilaria estaba revisando la lista de abogados que Marcus había compilado cuando sonó el timbre, un sonido antiguo y sonoro que resonó por la mansión. Leo, siempre vigilante, ya se movía para responder, pero Hilaria le hizo un gesto para que esperara. Déjame, dijo en voz baja. Si es Bartolomé o sus abogados, debo encargarme de ello. Abrió la puerta para encontrar no a Bartolomé, sino a una mujer de unos 60 años, con cabello entrecano y ojos amables detrás de unas gafas elegantes. Llevaba una carpeta de cuero similar a la que Leo le había mostrado en el estudio de Richard. «Señorita Vance», preguntó la mujer. «Soy Patricia Winters, la abogada personal de Richard. Entiendo que has descubierto Oak Haven y sus especiales residentes». Hilaria retrocedió para permitir que la mujer entrara, el alivio se mezclaba con el cansancio. «Sí, lo he hecho. Aunque todavía estoy tratando de entender exactamente lo que Richard estaba haciendo aquí». La sonrisa de Patricia fue gentil. «Por eso estoy aquí. Richard me pidió que viniera una vez que tuvieras la oportunidad de conocer a los niños y leer su carta. Quería asegurarse de que tengas toda la información que necesitas para protegerlos en Oak Haven». Se instalaron en la sala de estar, donde la ventana rota había sido cubierta temporalmente con una lona. Los niños rondaban cerca, claramente curiosos sobre esta nueva llegada, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Richard me consultó cuando trajo a Leo a Oak Haven por primera vez», comenzó Patricia, abriendo su carpeta. Sabía que estaba operando en una zona gris legal, pero estaba decidido a crear un refugio seguro para los niños que habían caído entre las grietas del sistema. «Era más que una zona gris», señaló Hilaria. «Lo que hizo fue técnicamente un secuestro, ¿no?». Patricia suspiró. «En algunos casos, quizás. Pero Richard fue cuidadoso. Documentó todo, las condiciones en las que encontró a cada niño, los fallos del sistema para protegerlos, las mejoras en su bienestar aquí en Oak Haven. Estaba construyendo un caso, sentando las bases para buscar eventualmente la tutela legal de todos ellos». «Entonces, ¿por qué no solicitó la tutela desde el principio?», preguntó Hilaria, todavía luchando por comprender los métodos de Richard. «Porque el sistema se mueve lentamente, y estos niños necesitaban una intervención inmediata», explicó Patricia. «Y porque solicitar la tutela de 7 niños no relacionados habría levantado sospechas. El resultado probable habría sido la separación». Los niños se habían acercado mientras Patricia hablaba, pendientes de cada una de sus palabras. El rostro de Leo era una máscara de miedo controlado, mientras que los gemelos se agarraban fuertemente las manos el uno al otro. «Así que, en lugar de eso, Richard creó esta familia en la sombra», dijo Hilaria lentamente, «fuera del sistema. Creó un santuario», corrigió Patricia suavemente, «un lugar donde estos niños podían sanar juntos, donde podían ser una familia en todos los sentidos que más importan. Sí, hay preguntas éticas sobre sus métodos, pero mire los resultados». Hizo un gesto hacia los niños que, a pesar de su evidente ansiedad, estaban de pie, altos y unidos. Están sanos, educados, unidos entre sí. Tienen un hogar, un sentido de seguridad, una oportunidad para un futuro que no habrían tenido de otra manera. Pero Richard se ha ido, señaló Hilaria, y Bartolomé quiere vender Oak Haven, lo que dejaría a los niños sin hogar.
Sin mencionar que una vez que su situación salga a la luz, probablemente serán separados de todos modos. Patricia asintió gravemente. Ese es el desafío al que nos enfrentamos. Pero Richard no era ingenuo. Anticipó este escenario e hizo preparativos. Sacó un sobresellado de su maletín. Esto contiene la estrategia legal completa de Richard, incluida la documentación que necesitará para solicitar la tutela de los 7 niños. Hilaria parpadeó sorprendida. ¿Tutela? ¿Yo? Pero no tengo ninguna relación legal con ellos. Richard tampoco la tenía cuando comenzó, señaló Patricia. Pero construyó un caso, y usted puede continuarlo. El testamento, que le otorga Oak Haven, establece su intención de proporcionarles un hogar. La documentación de Richard demuestra su necesidad de estabilidad y los lazos que han formado. Con el enfoque correcto, podemos convencer a un juez de familia de que mantenerlos juntos con usted en Oak Haven es lo mejor para su interés. ¿Y Bartolomé?, preguntó Hilaria. Parece decidido a impugnar el testamento. La expresión de Patricia se endureció ligeramente. Bartolomé ha estado intentando apoderarse de los bienes de Richard durante años. Cree que el dinero de la familia debe permanecer dentro de la línea de sangre, independientemente del mérito o la necesidad. Pero el testamento de Richard es inquebrantable. Me aseguré de eso. Bartolomé puede impugnarlo, pero no ganará. La confianza en la voz de Patricia era tranquilizadora, pero Hilaria todavía se sentía abrumada por la responsabilidad que se le estaba imponiendo. La tutela legal de 7 niños, una batalla contra el decidido primo de Richard, era mucho más de lo que había negociado cuando recibió la notificación de su herencia. ¿Qué hacemos primero?, preguntó. Patricia, con la decisión tomada, sonrió con aprobación. Primero, debemos abordar la amenaza más inmediata, el intento de Bartolomé de forzar la venta de la propiedad. He preparado una orden de restricción que evitará cualquier acción hasta que se pueda escuchar la petición de tutela. Se volvió hacia los niños, con una actitud amable pero directa. Necesitaré declaraciones de cada uno de ustedes explicando lo que Oak Haven significa para ustedes y por qué quieren permanecer juntos. Sus voces importan en este proceso. Los niños asintieron solemnemente, incluso la pequeña Lily, que se había acercado a Hilaria durante la conversación y ahora estaba de pie junto a su silla, mirando ocasionalmente hacia arriba con ojos solemnes. Y necesito saberlo todo, añadió Hilaria. Cada detalle sobre cómo Richard encontró a cada uno de ustedes, cómo eran sus vidas antes de Oak Haven, cómo se han convertido en una familia aquí. Sin secretos, sin omisiones. Si vamos a convencer a un juez de que este acuerdo poco ortodoxo es lo mejor para su interés, necesitamos una transparencia absoluta. Leo dudó, mirando a sus hermanos. Algunas cosas son difíciles de contar, dijo. Lo sé, dijo Hilaria suavemente, pero necesitamos la verdad, toda la verdad, para luchar por su futuro. Sarapina, que había estado observando en silencio como de costumbre, de repente habló. La habitación escondida, dijo. Deberíamos mostrarle la habitación escondida. Los otros niños reaccionaron con sorpresa e incertidumbre. Incluso Patricia pareció sorprendida. Creo que es necesario ahora, dijo Sarapina con firmeza. Ella necesita entender. Después de un momento de consideración, Leo asintió. Síganme, dijo a Hilaria y Patricia, llevándolas de vuelta arriba. Al final del pasillo del tercer piso, Leo se detuvo en lo que parecía ser un armario de ropa blanca. Alcanzó una pila de toallas y presionó algo fuera de la vista. Un suave clic sonó, y la pared trasera del armario se abrió hacia adentro, revelando una puerta escondida. Aquí es donde el señor Richard planeó todo, explicó Leo. Cómo encontrar niños que necesitaban ayuda, cómo traerlos aquí de forma segura, cómo crear nuevas identidades cuando fuera necesario. Todos se movieron lentamente por la habitación, observando el alcance de la operación de Richard. Era mucho más extenso de lo que había imaginado. No se había encontrado simplemente con 7 niños necesitados, había creado un enfoque sistemático para identificar y rescatar a los más vulnerables. Una sección de la pared estaba dedicada a cada niño que actualmente estaba en Oak Haven. Todos estudiaron las primeras fotografías de Leo, un niño delgado, con los ojos hundidos, que vivía bajo un puente, informes de trabajadores sociales que lo habían perdido de vista después de que huyera de un hogar de acogida abusivo, y finalmente, imágenes de él en Oak Haven,
transformándose gradualmente en el joven fuerte y protector que estaba ahora a su lado. Existía una documentación similar para cada niño, Sarapina, explotada por padres que usaban su talento artístico para provocar simpatía y donaciones en las calles, Marcus, intelectualmente dotado pero que rebotó entre familiares que resentían su presencia después del encarcelamiento de su madre, los gemelos, Clara y Chloe, que habían huido del peligroso novio de su madre y vivían en un edificio abandonado cuando Richard los encontró, Finn, descubierto en un hogar tan sucio y descuidado que había desarrollado problemas respiratorios por el moho, y Lily, la más joven, encontrada abandonada en una estación de autobuses, demasiado traumatizada para hablar, sin identificación y sin nadie que la buscara. En cada caso, Richard había documentado los fallos del sistema, trabajadores sociales sobrecargados, ubicaciones de acogida inadecuadas, retrasos burocráticos que dejaban a los niños en situaciones peligrosas. Y en cada caso, había proporcionado lo que se necesitaba: seguridad, estabilidad, educación, atención médica, y lo más importante, una familia. Estaba reuniendo pruebas, dijo Patricia en voz baja, estudiando la pared. No solo para justificar sus acciones, sino para exponer las lagunas del sistema. Creía que, eventualmente, cuando los niños estuvieran seguros y su futuro garantizado, podría usar esta documentación para abogar por reformas más amplias. Los ojos de todos se dirigieron a una sección de la pared dedicada a recortes de periódicos sobre los fallos del bienestar infantil, niños que murieron en hogares abusivos mientras estaban bajo supervisión estatal, hermanos separados por el sistema de acogida, que nunca más se reunieron, adolescentes que envejecían sin apoyo y terminaban sin hogar o encarcelados. Esto era personal para él, se dio cuenta en voz alta. No se trataba solo de crear la familia que no podíamos tener, se trataba de salvar a los niños que el sistema estaba fallando. Sí, confirmó Patricia. Después de su divorcio, Richard se dedicó al trabajo filantrópico, particularmente con organizaciones juveniles. Cuanto más veía, más decidido se volvía a marcar la diferencia. Oak Haven se convirtió en su misión. Hilaria se acercó al escritorio del centro de la habitación donde yacía abierto un diario encuadernado en cuero. La letra de Richard llenaba las páginas, entradas fechadas y meticulosas. Empezó a leer, comprendiendo mientras absorbía sus palabras. 12 de mayo, leyó en voz alta. Me encontré hoy con un niño en el centro juvenil del centro, Leo, de 12 años, claramente viviendo en la calle a pesar de estar oficialmente en el sistema de acogida. Cuando me acerqué, huyó. Su miedo era palpable. Lo seguí a distancia y descubrí que ha estado durmiendo bajo el puente de Bestridge. Hice averiguaciones sobre su caso, su archivo muestra 3 ubicaciones de acogida anteriores, la última terminando cuando huyó después de un presunto abuso físico. La investigación fue inconclusa debido a la insuficiencia de pruebas. El sistema esencialmente lo ha abandonado. No puedo. Dio vuelta a la página, continuando con la lectura de las entradas que documentan la forma gradual en que Richard se ganó la confianza de Leo, su descubrimiento de Oak Haven Manor en venta, su decisión de crear un refugio seguro fuera del alcance del sistema. 3 de junio, leyó. Traje a Leo a Oak Haven hoy. Su incredulidad fue desgarradora. Seguía preguntando cuándo lo devolvería, qué quería de él a cambio de refugio. La confianza tomará tiempo, pero verlo dormir en una cama de verdad, comer una comida completa sin miedo, empezar a relajarse aunque sea marginalmente. Sé que esto es correcto. Algunos actos de justicia deben existir fuera de la ley cuando la ley misma falla a aquellos a quienes debería proteger. Todos miraron hacia arriba para encontrar a Leo mirándola, con una expresión compleja de vulnerabilidad y desafío. Él me salvó, dijo Leo simplemente. Si no me hubiera encontrado, probablemente estaría muerto o en la cárcel ahora mismo. Lo mismo para todos nosotros. Nos dio una oportunidad que nadie más nos daría. El peso de la misión de Richard, y ahora su responsabilidad de continuarla, se asentó más firmemente sobre los hombros de Hilaria. Hay más, dijo Patricia, acercándose a un archivador en la esquina. Sacó una carpeta gruesa y se la entregó a Hilaria. Los planes de contingencia de Richard. Sabía que su salud estaba fallando. Bartolomé impugnaría el testamento esa noche. Mientras los niños ayudaban a preparar la cena en la cocina, una comida mucho más sustancial que su anterior pan y queso, Hilaria observó el ritmo natural que habían desarrollado. Leo supervisaba, asignando tareas con la autoridad casual de un hermano mayor,
Sarapina ponía la mesa con precisión artística, Marcus medía los ingredientes con precisión científica, los gemelos trabajaban en perfecta sincronía, uno lavando verduras mientras el otro las picaba, Finn se movía entre todos ellos, buscando objetos de los estantes altos o los armarios bajos, incluso la pequeña Lily contribuía, doblando cuidadosamente las servilletas en triángulos y colocándolas junto a cada plato. Eran una familia en todos los sentidos que importaban. La idea de que los separaran, dispersándolos en diferentes lugares dentro del sistema, era insoportable. Mientras se reunían alrededor de la mesa, cayó un momento de silencio incómodo. En el pasado, siempre había sido Richard quien se sentaba a la cabeza de la mesa, quien guiaba su rutina vespertina. Ahora ese lugar permanecía vacío, un recordatorio tangible de su pérdida. Leo debería sentarse allí, dijo Hilaria en voz baja. Ha estado cuidando de todos desde que Richard enfermó. Leo pareció sorprendido, luego agradecido. Tomó el asiento con un asentimiento de reconocimiento, comprendiendo el gesto por lo que era, respeto por el papel que ya había asumido dentro de su inusual familia. La conversación de la cena fluyó más fácilmente de lo que Hilaria había esperado. Los niños, quizás tranquilizados por la visita de Patricia y el compromiso de Hilaria de luchar por ellos, comenzaron a abrirse. Surgieron historias, incidentes divertidos de su tiempo juntos en Oakhaven, recuerdos de Richard que los hicieron reír y, a veces, llorar, esperanzas para el futuro que ahora habían entrado en sus vidas. El señor Richard dijo que le gustaban los libros, se aventuró Marcus durante una pausa en la conversación, que usted trabaja en una biblioteca. Hilaria sonrió, conmovida de que Richard hubiera compartido esos detalles. Sí, soy bibliotecaria. Lo he sido durante casi 20 años. Los ojos de Marcus brillaron detrás de sus gafas. Tenemos una biblioteca aquí, pero son principalmente libros antiguos. El señor Richard traía libros nuevos a veces, pero no muchos recientemente. Me encantaría verla, respondió Hilaria. Quizás podríamos actualizar la colección, conseguir algunos libros que les interesen a cada uno de ustedes. ¿Podríamos ir a una biblioteca de verdad alguna vez?, preguntó Finn con entusiasmo. Nunca he estado en una. La simple petición, y la comprensión detrás de ella, que estos niños, a pesar de la seguridad que proporcionaba Oakhaven, habían vivido vidas aisladas sin experiencias normales, conmovió profundamente a Hilaria. Por supuesto, prometió. Una vez que hayamos resuelto los asuntos legales, hay muchos lugares a los que me gustaría llevarlos a todos ustedes. La conversación continuó, los planes y las posibilidades se desplegaron como delicados brotes después de un largo invierno. Por primera vez desde que descubrió Oakhaven y sus inusuales habitantes, Hilaria se permitió imaginar un futuro en el que estos niños fueran realmente suyos, en el que la familia que Richard había comenzado pudiera seguir creciendo y prosperando bajo su cuidado. Más tarde, después de ayudar a Lily con su rutina de la hora de dormir, una historia, un vaso de agua y una cuidadosa revisión de los monstruos debajo de la cama, Hilaria regresó al estudio de Richard. Se sentó en su escritorio, pasando los dedos por la madera lisa, y abrió el cajón central. Dentro, junto con bolígrafos y clips, había una pequeña caja de terciopelo. Curiosa, la abrió para encontrar un relicario, dorado y antiguo, inscrito con una sola palabra, esperanza. Dentro del relicario había una pequeña fotografía, descolorida pero reconocible, Hilaria y Richard en su día de boda, jóvenes y radiantes de alegría. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras cerraba el relicario y lo sostenía con fuerza en su palma. Richard nunca había dejado de preocuparse, nunca la había dejado realmente atrás. A su manera, había estado trabajando hacia un sueño compartido, una familia, un legado, un hogar lleno de amor. Ahora era su turno de llevar ese sueño adelante, de proteger a los niños que él había reunido y el santuario que él había creado. Con una nueva determinación, comenzó a revisar los documentos que Patricia había dejado, preparándose para la lucha que determinaría no solo su futuro, sino el futuro de 7 niños que ya habían perdido demasiado. La primera andanada en la campaña de Bartolomé llegó a la mañana siguiente, una notificación legal formal, entregada por un mensajero, impugnando el testamento de Richard y exigiendo una congelación inmediata de todos los activos en espera de la revisión judicial. No está perdiendo el tiempo, observó Patricia cuando Hilaria llamó para informarle. Pero nosotros tampoco. Ya he presentado nuestra petición para la tutela temporal de emergencia de los niños. Eso al menos establecerá su derecho legal a cuidarlos mientras se procesa la impugnación del testamento.
Los días que siguieron se convirtieron en un torbellino de preparación legal. Patricia prácticamente se mudó a Oak Haven, convirtiendo la sala de estar en una sala de guerra improvisada. Se programaron visitas de trabajadores sociales para evaluar a los niños y su situación de vida. Se contactó y preparó a los testigos de carácter para Hilaria, colegas de la biblioteca, amigos que podían dar fe de su estabilidad y naturaleza cariñosa. A lo largo de todo esto, los niños observaron con una mezcla de esperanza y aprensión. Habían pasado por demasiado como para confiar fácilmente, y los finales felices parecían estar lejos de garantizados, pero no podían evitar verse afectados por la determinación inquebrantable de Hilaria. Leo, en particular, parecía estar luchando con emociones complejas. Una noche, mientras Hilaria revisaba documentos en la mesa de la cocina, él se acercó con dudas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, sentándose frente a ella. «Por supuesto», respondió, dejando a un lado sus papeles. «¿Qué pasa si no valemos la pena? ¿Qué pasa si toda esta lucha, todo este asunto legal, y al final, solo somos decepcionantes?» La vulnerabilidad bajo la pregunta rompió el corazón de Hilaria. ¿Cuántas veces este niño había sido hecho sentir que no valía la pena luchar por él? «Leo», dijo suavemente, «el valor no es algo que tengas que ganar, es inherente. Tú, todos ustedes, valen cada parte de este esfuerzo simplemente porque existen, no por lo que puedan llegar a ser o lo que puedan devolver, sino por quienes ya son». Él miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. «El señor Richard solía decir algo similar», dijo, su voz ligeramente áspera. «Pero luego enfermó, y pensé, quizás el universo nos estaba castigando de nuevo, quitándonos a la única persona que pensaba que importábamos». «Oh, Leo», Hilaria se estiró a través de la mesa y cubrió su mano con la suya. «La enfermedad de Richard no fue un castigo, no fue por nada que ustedes hicieran o no hicieran. Y no han perdido a la única persona que piensa que importan. Estoy aquí ahora. Creo que importan, todos ustedes». Él asintió, sin mirarla directamente, pero su mano se volvió debajo de la suya, los dedos apretando brevemente en señal de reconocimiento antes de retirarse y ponerse de pie. Patricia dijo, «Todos necesitamos escribir declaraciones sobre por qué queremos permanecer en Oak Haven, por qué queremos permanecer juntos». «Sí», confirmó Hilaria. «El juez querrá escuchar directamente de cada uno de ustedes». «Ayudaré a los más pequeños con las suyas», ofreció Leo. «Asegurarme de que entiendan qué escribir». «Eso sería maravilloso», dijo Hilaria. «Gracias». Cuando se volvió para irse, se detuvo en la puerta. «Ara, creo que el señor Richard tenía razón sobre ti». Antes de que ella pudiera responder, él se había ido, pero sus palabras permanecieron, calentándola desde adentro. Estas conexiones tentativas, estos pequeños momentos de confianza, eran preciosos más allá de toda medida. Los días siguientes trajeron más maniobras legales de Bartolomé. Contrató a un investigador privado para que investigara los antecedentes de Hilaria, buscando cualquier suciedad que pudiera descalificarla como posible tutora. Dio entrevistas a los medios locales, pintando a Richard como mentalmente inestable en sus últimos meses y a los niños como ocupantes ilegales oportunistas que se aprovechaban de la generosidad de un hombre moribundo. Patricia contrarrestó cada movimiento hábilmente, obteniendo una orden de silencio para evitar más menosprecio público y presentando mociones para proteger la privacidad de los niños. Pero la presión aumentaba, y la tensión comenzó a mostrarse en todos los que estaban en Oak Haven. Los niños más pequeños se volvieron pegajosos, temerosos de la separación. Finn desarrolló pesadillas, despertando gritando sobre los hombres malos que vienen a llevárnoslos. Lily se retiró al mutismo selectivo, comunicándose solo a través de asentimientos y movimientos de cabeza. Incluso los gemelos, normalmente impasibles, parecían apagados, su charla sincronizada reemplazada por susurros preocupados. Hilaria hizo todo lo posible para protegerlos de lo peor de la batalla legal, manteniendo rutinas y creando momentos de normalidad en medio del caos. Leía historias todas las noches, ayudaba con la tarea, organizaba proyectos de arte y animaba a jugar al aire libre cuando el tiempo lo permitía. Pero la sombra de la incertidumbre se cernía sobre Oak Haven, imposible de disipar por completo. La audiencia preliminar para determinar la tutela temporal estaba programada para un jueves por la mañana. Hilaria pasó la noche anterior en el estudio de Richard, ensayando su testimonio, imaginando cada pregunta que el juez podría hacer,
cada argumento que los abogados de Bartolomé podrían presentar. La mañana amaneció clara y fresca, un hermoso día de otoño que contradecía la tensión que dominaba la casa. Hilaria se vistió cuidadosamente, queriendo proyectar responsabilidad y estabilidad. Los niños se reunieron en el vestíbulo para despedirse, una línea solemne desde Leo hasta la pequeña Lily, quien sostenía un dibujo que había hecho para el juez. «Recuerda lo que dijo Patricia», les dijo Hilaria suavemente. «No necesitan preocuparse por los detalles legales. El juez solo necesita saber que están seguros y felices aquí, que quieren permanecer juntos». «¿Qué pasa si al juez no le importa lo que queremos?», preguntó Marcus, expresando el miedo que todos compartían. «¿Qué pasa si solo sigue las reglas?». «Entonces apelaremos», dijo Hilaria con firmeza. «Seguiremos luchando. Este es solo el primer paso, no la última palabra». Leo dio un paso adelante, sorprendiendo a todos al dar un abrazo rápido y torpe. «Buena suerte», dijo simplemente, luego retrocedió, avergonzado por su propia muestra de emoción. Uno por uno, los otros niños ofrecieron sus propias versiones de aliento. Sarapina le entregó un boceto a Hilaria, los gemelos presentaron amuletos de buena suerte que habían hecho, Marcus ofreció probabilidades estadísticas de éxito, sorprendentemente alentador, Finn le dio una piedra que consideraba superpoderosa, y Lily adjuntó silenciosamente su dibujo a la carpeta de documentos de Hilaria. Conmovida más allá de las palabras, Hilaria solo pudo sonreír entre lágrimas mientras les agradecía y prometía regresar con buenas noticias. El Palacio de Justicia era imponente, todo columnas de mármol y solemne dignidad. Patricia esperaba en los escalones, con el maletín en la mano, su expresión confiada. «¿Lista?», preguntó cuando Hilaria se acercó. «Tan lista como estaré alguna vez», respondió Hilaria, respirando profundamente. Dentro, los dirigieron a una sala de audiencias más pequeña donde se llevaban a cabo los procedimientos de la corte de familia. Bartolomé ya estaba allí, impecablemente vestido y flanqueado por dos abogados que exudaban competencia costosa. Asintió secamente a Hilaria, su expresión no traicionaba nada. El procedimiento comenzó con presentaciones formales y un resumen del caso por parte de la jueza, una mujer mayor con ojos astutos y una actitud seria. Los abogados de Bartolomé presentaron su caso primero, argumentando que Richard había sido mentalmente comprometido por su enfermedad y medicación, que su decisión de dejar su patrimonio a su exesposa desafiaba la explicación lógica, y que los niños de Oak Haven eran esencialmente víctimas del juicio decreciente de Richard, quienes deberían ser colocados en un cuidado de crianza adecuado. Cuando llegó el turno de Patricia, desmanteló metódicamente cada argumento. Presentó las evaluaciones médicas que confirmaban la competencia mental de Richard cuando actualizó su testamento, detalló el cuidado y la planificación que se habían dedicado a crear Oak Haven como un santuario para niños vulnerables, y, lo más poderoso, presentó las declaraciones de los niños, cada una un testimonio de la familia que habían formado y su deseo de permanecer juntos bajo la tutela de Hilaria. Luego fue el turno de Hilaria de testificar. Cuando subió al estrado, sintió que una extraña calma se apoderaba de ella. El nerviosismo que la había atormentado toda la mañana se disipó, reemplazado por una claridad absoluta de propósito. Estos niños la necesitaban, y ella los necesitaba. Era tan simple y tan profundo como eso. «Señorita Vance», comenzó la jueza, «usted está buscando la tutela temporal de 7 niños con quienes no tiene relación biológica, a quienes conoció recientemente y cuyo estado legal es, por decirlo suavemente, complicado. ¿Por qué debería esta corte confiar su cuidado a usted?». Hilaria respiró profundamente. «Su señoría, cuando me enteré por primera vez de mi herencia, estaba tan sorprendida como cualquiera. No había hablado con Richard en 15 años. Ciertamente no esperaba encontrar 7 niños viviendo en una casa que nunca supe que existía. Pero en el poco tiempo que los he conocido, he llegado a comprender por qué Richard creó Oak Haven y por qué me lo confió, a ellos, a mí». Continuó describiendo a cada niño brevemente. Explicó los lazos que habían formado entre ellos, la estabilidad que Oak Haven proporcionaba y el progreso que habían hecho académica y emocionalmente desde que encontraron un santuario allí. Estos niños ya han sido abandonados por el sistema una vez. Ya han experimentado separación, pérdida y trauma. Oak Haven les dio una segunda oportunidad, un lugar para sanar juntos. Le pido a este tribunal que permita que esa sanación continúe, que los mantenga juntos en el hogar que conocen, con un tutor que se compromete con su bienestar y su futuro.
La jueza consideró esto, luego hizo la pregunta que Hilaria había estado temiendo. Señorita Vance, usted no tiene experiencia como madre. Es una mujer soltera de 50 años con un ingreso modesto de su puesto como bibliotecaria. Asumir 7 niños con necesidades complejas sería un desafío para cualquiera, y más aún para alguien en sus circunstancias. ¿Qué la hace pensar que es capaz de brindar un cuidado adecuado? Hilaria hizo una pausa, considerando su respuesta cuidadosamente. Su señoría, es cierto que no tengo experiencia como madre en el sentido tradicional, pero sí tengo experiencia nutriendo mentes jóvenes a través de mi trabajo como bibliotecaria. Sí tengo experiencia creando espacios seguros donde los niños pueden explorar, aprender y crecer. Y, lo más importante, tengo amor para dar, un amor que no ha tenido una salida desde que Richard y yo nos divorciamos después de años de intentar sin éxito tener hijos propios. Respiró profundamente y continuó. En cuanto a mi ingreso modesto, la herencia de Richard incluye recursos financieros sustanciales específicamente destinados al cuidado y la educación de los niños. Hay provisiones para la atención médica, fondos universitarios y el mantenimiento de Oak Haven. No soy rica por derecho propio, pero ahora soy la administradora de recursos que asegurarán que estos niños no necesiten nada. La jueza asintió pensativamente. ¿Y qué pasa con su vida personal? ¿Está preparada para dejar de lado sus propias actividades, sus propios intereses, para concentrarse en criar a 7 niños? Hilaria respondió con una pequeña sonrisa. Su señoría, mi vida personal ha estado esperando algo así durante mucho tiempo. He construido una buena vida, una vida significativa, pero siempre ha habido un vacío donde debería estar la familia. Estos niños necesitan a alguien que los ponga primero, y yo no solo estoy dispuesta, sino ansiosa por ser esa persona. El interrogatorio continuó durante casi una hora, con los abogados de Bartolomé intentando pintar a Hilaria como ingenua en el mejor de los casos y oportunista en el peor. Sugerían que estaba usando a los niños para asegurar la herencia, que su interés en ellos disminuiría una vez que el patrimonio estuviera firmemente en su posesión, que estaba romantizando una responsabilidad que posiblemente no podría cumplir. A través de todo esto, Hilaria permaneció firme, respondiendo cada pregunta con honestidad y convicción. Cuando se le preguntó sobre su plan si se otorgaba la tutela, describió un enfoque integral para la educación, la atención médica y el bienestar emocional de los niños, incorporando los recursos que Richard ya había implementado y agregando sus propias ideas para ayudarlos a integrarse más plenamente en la comunidad. Finalmente, la jueza pidió las declaraciones finales. Patricia pronunció una apasionada súplica para mantener a los niños juntos en Oak Haven con Hilaria como su tutora, enfatizando el trauma que causaría la separación y la estabilidad que la continuación proporcionaría. El abogado de Bartolomé respondió con argumentos sobre los procedimientos adecuados, el peligroso precedente de recompensar las actividades extrajudiciales de Richard y la importancia de seguir los protocolos establecidos de bienestar infantil. Cuando la audiencia se acercaba a su conclusión, Hilaria recordó el dibujo que Lily le había dado. Lo sacó de su carpeta y preguntó si podía presentarlo como una prueba final. La jueza, intrigada, aceptó. El dibujo era simple pero poderoso, 7 pájaros pequeños y distintos acurrucados bajo las alas protectoras de un pájaro más grande, con Oak Haven Manor esbozado suavemente en el fondo, sus ventanas brillando cálidamente. En la parte inferior, con letras inestables, Lily había escrito, nuestro hogar. Nuestra familia. Por favor. La jueza estudió el dibujo durante un largo momento, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Miró a Hilaria, luego a Bartolomé, luego de nuevo al dibujo. Tomaré este asunto en consideración, dijo finalmente. Dadas las circunstancias inusuales y el bienestar de 7 niños en juego, no me apresuraré a juzgar. Emitiré mi fallo sobre la tutela temporal mañana por la mañana. Con eso, la audiencia fue suspendida. Hilaria se sintió agotada pero cautelosamente optimista mientras recogía sus cosas para irse. Patricia le apretó el brazo alentadoramente. Lo hiciste maravillosamente, dijo la abogada. La jueza estaba escuchando, realmente escuchando. Esa es la mitad de la batalla. Cuando se volvieron para irse, Bartolomé se acercó, su expresión indescifrable. Hilaria, dijo, su voz baja, un momento. Patricia parecía cautelosa pero asintió para que Hilaria siguiera adelante. Una vez que estuvieron relativamente solos, Bartolomé habló. Estoy dispuesto a hacerte una oferta, dijo sin preámbulos.
Deja esta petición de tutela, acepta vender Oak Haven, y me aseguraré de que los niños sean colocados juntos en un hogar grupal de alta calidad. Además, recibirás un acuerdo generoso, digamos $10 millones. Más que suficiente para establecerte cómodamente de por vida. Hilaria lo miró, momentáneamente sin palabras. ¿Crees que estoy haciendo esto por dinero?, finalmente logró decir. Bartolomé se encogió de hombros elegantemente. Todos tienen su precio. Simplemente estoy tratando de encontrar el tuyo. La oferta es más que justa. Los niños no son mercancías para ser negociadas, dijo Hilaria, con la ira subiendo. Y Oak Haven no es solo una propiedad para ser liquidada, es su hogar, su lugar seguro. No lo vendería por ninguna cantidad. Sé razonable, Hilaria, presionó Bartolomé. No estás equipada para criar a 7 niños traumatizados. Eres una bibliotecaria, por Dios, no una experta en bienestar infantil. Eventualmente, te sentirás abrumada, la carga se volverá demasiado grande, y te arrepentirás de rechazar esta oportunidad. Gracias por su preocupación, respondió Hilaria con frialdad, pero sé exactamente en qué me estoy metiendo. Y a diferencia de usted, veo a estos niños como personas, no como un problema. Ahora, si me disculpa, necesito regresar a Oak Haven. Mi familia me está esperando. Se volvió y se alejó, dejando a Bartolomé mirándola con los ojos entrecerrados. Su oferta solo había fortalecido su determinación. Ya no se trataba de dinero o propiedad o incluso de los deseos de Richard, se trataba de 7 niños que merecían permanecer juntos, que merecían un campeón que lucharía por ellos sin importar qué. Cuando Hilaria regresó a Oak Haven, encontró a los niños esperando ansiosamente en la sala de estar, un espacio que habían transformado durante su ausencia. La ventana rota había sido cubierta adecuadamente, las cortinas descoloridas reemplazadas por mantas en colores alegres, y una pancarta colgaba sobre la chimenea que decía, «Bienvenido a casa, Hilaria», en letras cuidadosamente pintadas. «Queríamos sorprenderte», explicó Marcus mientras ella observaba los cambios. «Para mostrarte que a nosotros también nos importa Oak Haven. Y queríamos que fuera bonito para cuando volvieras con buenas noticias», añadió Clara. «Con suerte, la jueza va a decidir mañana por la mañana», les dijo Hilaria, conmovida por sus esfuerzos. Escuchó atentamente todo lo que presentamos. «Creo que tenemos buenas posibilidades». «¿Pero qué pasa si dice que no?», preguntó Finn con una vocecita. Hilaria se agachó hasta su nivel, mirándolo directamente a los ojos. «Entonces probamos otro enfoque. Apelamos. Nos adaptamos. Seguimos luchando. Prometí que no me rendiría con ustedes, y lo decía en serio». Finn estudió su rostro, buscando consuelo. «¿Promesa meñique?», preguntó, extendiendo su pequeño dedo. «Promesa meñique», aceptó Hilaria solemnemente, uniendo su dedo con el suyo. Esa noche, se reunieron en la cocina como de costumbre, pero la atmósfera estaba cargada de nerviosa anticipación. Nadie podía concentrarse en la tarea o las actividades normales. En cambio, terminaron en un círculo de historias improvisado, cada persona compartiendo un recuerdo favorito de su tiempo en Oak Haven. Leo recordó la primera noche que Richard lo había traído a casa, como había tenido demasiado miedo de dormir en una cama de verdad después de meses en la calle, y como Richard simplemente se había sentado con él hasta que se sintió lo suficientemente seguro como para cerrar los ojos. Sarapina recordó haber descubierto los materiales de arte que Richard había comprado específicamente para ella, reconociendo su talento cuando ni siquiera ella creía en él. Marcus describió el día en que Richard trajo un telescopio a casa, instalándolo en el techo de la mansión para que pudieran estudiar las estrellas juntos. Los gemelos recordaron su primera fiesta de cumpleaños real, con pastel, decoraciones y regalos, placeres simples que nunca antes habían experimentado en Oak Haven. Finn habló sobre aprender a reparar cosas junto a Richard, el orgullo que sintió cuando arregló su primer electrodoméstico. Incluso Lily contribuyó, susurrando a Leo, quien tradujo para el grupo. Ella dice que su recuerdo favorito es cuando las pesadillas se detuvieron, cuando se dio cuenta de que las personas malas no podían encontrarla aquí. ¿Y tú, Ara?, preguntó Marcus. ¿Tienes un recuerdo favorito del señor Richard? La pregunta la tomó por sorpresa. Sus recuerdos de Richard eran complicados, enredados con amor y pérdida y el dolor de su divorcio. Pero al mirar los rostros expectantes de los niños, supo que necesitaba compartir algo significativo. Hubo un día,
comenzó lentamente, al principio de nuestro matrimonio, estábamos caminando en el parque, y nos encontramos con una niña que había perdido a su madre. Estaba llorando, tan asustada. Richard inmediatamente fue hacia ella, se arrodilló para no estar sobre ella, y habló con tanta dulzura. La hizo reír a través de sus lágrimas, la mantuvo tranquila mientras iba a buscar a un guardabosques del parque. Cuando la reunimos con su madre, la expresión de su rostro. Hilaria sonrió al recordar. Supe entonces qué maravilloso padre sería algún día. No sucedió como lo habíamos planeado, pero al mirarles a todos, puedo ver que él encontró su camino a la paternidad después de todo. Los niños absorbieron este vistazo a un Richard que nunca habían conocido, el joven lleno de esperanza antes del cáncer y las complicadas maniobras legales, antes de Oakaven mismo. Creó una conexión, un hilo que unía sus vidas con la vida anterior de Richard. Con la hora de dormir acercándose, nadie parecía ansioso por separarse. Finalmente, todos terminaron en la sala de estar, con mantas y almohadas extendidas por el suelo en una improvisada pijamada. No estaba planeado, pero se sintió bien, todos juntos en esta noche de incertidumbre, encontrando consuelo en la presencia del otro. Hilaria se acomodó en un sillón, echando una mirada vigilante mientras los niños se dormían gradualmente. Leo fue el último en sucumbir, sus instintos protectores luchando contra su agotamiento. Descansa un poco, le dijo Hilaria suavemente. Te despertaré si hay alguna noticia. Él asintió, finalmente permitiendo que sus ojos se cerraran. Hilaria veló por su familia improvisada, estos niños que ya se habían apoderado de un pedazo de su corazón, y prometió silenciosamente protegerlos con todos los recursos a su disposición. La mañana llegó con una pálida luz solar filtrándose a través de las cortinas improvisadas. Los niños se movieron inmediatamente, alertas, recordando la importancia del día. Patricia llamó justo cuando terminaban el desayuno. Hilaria llevó el teléfono al pasillo, consciente de 7 pares de ojos siguiéndola, la respiración contenida colectivamente. Cuando regresó a la cocina, su expresión delató la noticia antes de que pudiera hablar. Su sonrisa era radiante, sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. El juez otorgó la tutela temporal, anunció. Todos ustedes pueden quedarse en o acaben conmigo como su tutora mientras se resuelven los arreglos permanentes. La cocina estalló en vítores, lágrimas y abrazos. Incluso Leo, usualmente tan reservado, se unió a la celebración, su alivio era palpable. No era una victoria final, la batalla por la tutela permanente y la contienda por el testamento de Richard aún se avecinaba, pero era un primer paso crucial. Seguirían juntos en o acaben. Tendrían tiempo para convertirse en una familia de verdad. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Hilaria sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Miró hacia abajo para encontrar a Lily mirándola con ojos solemnes. Gracias, susurró la niña, hablándole directamente por primera vez. Por luchar por nosotros. Hilaria se agachó, encontrándose con Lily a la altura de los ojos. Siempre, prometió suavemente. Siempre lucharé por ustedes, por todos ustedes. Y en ese momento, Hilaria supo con absoluta certeza que había encontrado su propósito, su familia, su hogar. Las semanas siguientes a la resolución de la tutela temporal trajeron tanto desafíos como alegrías a Oakaven. Bartolomé, frustrado en sus planes inmediatos pero sin desalentarse, cambió su estrategia para impugnar el testamento en sí, alegando que Richard había sido indebidamente influenciado por su enfermedad y medicación. Patricia aseguró a Hilaria que sus posibilidades de éxito eran mínimas, dadas las precauciones que Richard había tomado, pero la batalla legal continuó a fuego lento en el trasfondo de sus vidas diarias. Mientras tanto, Oakaven estaba sufriendo una transformación. Con el acceso a las cuentas de Richard ahora formalizado, Hilaria se dispuso a abordar las necesidades más apremiantes de la mansión. Se reparó el techo, eliminando las fugas persistentes que habían manchado los techos. El sistema de calefacción fue revisado, justo a tiempo para el invierno que se aproximaba. La ventana rota de la sala de estar fue reemplazada por un vidrio de eficiencia energética que mantuvo las corrientes de aire a raya. Pero los cambios más significativos no fueron físicos, fueron los cambios sutiles en la dinámica a medida que Hilaria y los niños se ajustaban a su nueva realidad como una familia legal, aunque temporal por ahora. Una tarde, Hilaria encontró a Leo sentado solo en los escalones del porche, mirando los terrenos que se oscurecían de Oakaven.
Ella se acomodó a su lado, respetando su silencio por unos momentos antes de hablar. 1 centavo por tus pensamientos, ofreció suavemente. Leo la miró, luego de nuevo al paisaje crepuscular. Solo pensando en el cambio, dijo. Qué rápido ha pasado todo, primero el señor Richard enfermando, luego tú apareciendo, ahora todo esto, hizo un gesto vago, abarcando las batallas legales y las mejoras del hogar. Es mucho para procesar. Lo reconozco, dijo Hilaria. Especialmente para ti. Has estado llevando tanta responsabilidad durante tanto tiempo. Leo se encogió de hombros, un gesto típicamente adolescente en contradicción con su madurez habitual. Alguien tenía que hacerlo. Los pequeños necesitaban estabilidad. Todavía la necesitan, dijo Hilaria, y todavía te miran a ti. Eso no ha cambiado. Pero sí ha cambiado, replicó, finalmente encontrándose con sus ojos. Tú estás a cargo ahora. Tú eres la tutora. Yo solo. Se quedó callado, incapaz de articular su nuevo lugar en la jerarquía. Sigues siendo su hermano mayor, dijo Hilaria con firmeza. Sigues siendo la persona en la que más confían en el mundo. Mi presencia no disminuye tu importancia, Leo. Si acaso, espero que signifique que puedas relajarte un poco, ser un chico de 16 años a veces en lugar de ser siempre el adulto. Él consideró esto, su expresión pensativa. No sé si recuerdo cómo ser solo un chico de 16 años, admitió. Ha pasado mucho tiempo desde que pude ser un niño. La admisión rompió el corazón de Hilaria. Este chico había asumido responsabilidades de adulto durante años, protegiendo a sus hermanos improvisados cuando los adultos de su vida le habían fallado repetidamente. Ella extendió la mano vacilante, colocando una mano sobre su hombro. Tal vez podamos resolverlo juntos, sugirió. Lo que hacen los adolescentes normales de 16 años, deportes, tal vez, amigos de tu edad, lo que te interese. Leo no se apartó de su toque, lo que se sintió como un progreso. Antes me gustaba el baloncesto, dijo después de un momento. Antes de todo. Era bastante bueno. Hilaria archivó esta información cuidadosamente, un vistazo precioso al chico debajo del protector. El centro comunitario del pueblo tiene una liga juvenil, observó. Podríamos investigarlo si quieres. Él asintió, sin comprometerse pero sin rechazar la idea tampoco. Tal vez, dijo, luego después de una pausa, gracias por entender que todavía me necesitan. Por supuesto que lo hacen, dijo Hilaria suavemente. Y yo también. Somos socios en esto, Leo. No estoy tratando de reemplazarte o de apartarte. Estoy tratando de darte el apoyo que te mereces, la oportunidad de ser tanto su hermano como tú mismo. Él absorbió esto, algo se alivió en sus hombros perpetuamente tensos. Socios, repitió, probando la palabra. Creo que puedo trabajar con eso. Fue un momento pequeño, pero significativo, el comienzo de la confianza entre ellos, de una relación que honraba tanto su papel en la vida de los niños como su propia necesidad de ser ocasionalmente un niño. Para Sarapina, la conexión llegó a través del arte. Hilaria convirtió una habitación soleada en el segundo piso en un estudio adecuado, llenándolo con materiales de calidad, pinturas, lienzos, carbones y arcilla. El talento de la niña era extraordinario, su capacidad para capturar la emoción y la esencia en su trabajo superaba con creces sus 14 años. Mis padres solían hacerme dibujar en la calle, confió Sarapina una tarde mientras trabajaban codo con codo, Hilaria en una acuarela modesta, Sarapina en un retrato complejo. Le decían a la gente que yo era una prodigio, que necesitaban dinero para escuelas de arte especiales, pero simplemente se lo gastaban en ellos mismos. Eso debió ser difícil, dijo Hilaria con cuidado, honrada por el raro vistazo al pasado de Sarapina. La niña rara vez hablaba de su vida antes de Oacaben. El pincel de Sarapina nunca vaciló mientras continuaba. Dejé de dibujar por un tiempo después de que el señor Richard me trajera aquí. Pensé que tal vez el arte estaba simplemente conectado a cosas malas. Pero él me compró materiales de todos modos, los dejó en mi habitación, dijo que mi don era mío, no de ellos, que podía recuperarlo. Tenía razón, dijo Hilaria suavemente. Tu talento es extraordinario, Sarapina, y completamente tuyo. La niña levantó la vista, una rara sonrisa iluminando su rostro solemne. Ahora estoy haciendo una serie, retratos de todos en Oacaben,
para documentar a nuestra familia. ¿Posarías para mí alguna vez? La petición, tan simplemente hecha pero con tanto peso de aceptación, hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Hilaria. Sería un honor, dijo. Para Marcus, la conexión llegó a través del aprendizaje. El chico estudioso prosperó con la experiencia bibliotecaria de Hilaria a su disposición, deleitándose con sus recomendaciones y sus discusiones sobre todo, desde la física cuántica hasta la mitología antigua. Juntos, organizaron la biblioteca descuidada de Oakaven, ordenando nuevos libros para llenar los vacíos en la colección y creando un rincón de lectura acogedor donde cualquiera pudiera acurrucarse con una buena historia. El señor Richard trató de ayudarme con mis estudios, explicó Marcus mientras catalogaban libros una tarde lluviosa. Pero no era realmente una persona académica. Era más práctico. Los diferentes tipos de inteligencia son valiosos de diferentes maneras, observó Hilaria. Richard era brillante para comprender a la gente, para ver lo que necesitaban. Marcus asintió pensativo. Como sabía que Leo necesitaba responsabilidad, pero Finn necesita libertad, o como descubrió que los gemelos no debían ser separados, aunque la mayoría de las colocaciones de crianza habrían separado a los gemelos. Exactamente, estuvo de acuerdo Hilaria. Esa es la inteligencia emocional, tan importante como el conocimiento académico. ¿Crees que? Marcus dudó, empujando sus gafas hacia arriba por su nariz nerviosamente. ¿Crees que podría ir a una escuela de verdad algún día? No es que no me guste nuestra educación en casa, agregó apresuradamente. Pero a veces me pregunto cómo sería estar en clases con otros niños, tener diferentes profesores para diferentes asignaturas. Hilaria consideró la pregunta seriamente. Creo que eso es definitivamente algo que podríamos explorar, dijo. Cuando las cosas se calmen un poco con la situación legal. ¿Quisieras ir solo, o crees que alguno de los demás podría estar interesado? Marcus se alegró de su apertura a la idea. Sarapina podría, aunque nunca lo admitiría. Tiene curiosidad por las clases de arte. Y los gemelos querrían ir juntos, por supuesto. Finn probablemente no esté listo todavía, y Lily. Se quedó callado, ambos sabiendo que la niña más pequeña todavía luchaba con la confianza y las interacciones sociales. Podríamos buscar opciones, sugirió Hilaria. Tal vez comenzando con la inscripción a tiempo parcial para aquellos que estén interesados, para que no sea demasiado abrumador. Lo resolveremos juntos. La conversación provocó una discusión familiar más amplia sobre la educación, con cada niño expresando sus necesidades y miedos en torno a la escolarización. Los gemelos estaban entusiasmados con los aspectos sociales, pero preocupados por ser separados en diferentes clases. Leo dudaba, preocupado por integrarse después de tanto tiempo fuera del sistema tradicional. Finn se opuso firmemente, todavía demasiado traumatizado por sus primeras experiencias para considerar la escolarización convencional. En última instancia, decidieron un enfoque híbrido. Marcus se inscribiría en el programa avanzado de la escuela intermedia local 3 días a la semana mientras continuaba la educación en casa los otros días. Sarapina asistiría a clases de arte en el centro comunitario, una introducción suave a la instrucción fuera de Oakaven. Los gemelos y Leo continuarían la educación en casa por ahora, con actividades sociales regulares en la ciudad para ampliar su círculo más allá de la mansión. Finn y Lily permanecerían completamente en casa hasta que se sintieran más seguros. No era una solución perfecta, pero sí reflexiva, adaptada a las necesidades y al nivel de comodidad de cada niño. La conversación en sí fue un hito, la primera vez que habían tomado una decisión importante juntos como familia, con Hilaria guiando pero sin dictar el resultado. Los gemelos, Clara y Chloe, presentaron un desafío único. Tan acostumbrados a ser tratados como una unidad, luchaban por desarrollar identidades individuales por separado, descubriendo sus sutiles diferencias. Clara tenía talento para los idiomas, mientras que Chloe sobresalía en matemáticas. Clara era un poco más aventurera, Chloe más contemplativa. Juntas, eran una fuerza formidable, separadas, eran dos individuos distintos y fascinantes, todavía descubriéndose a sí mismas. Nadie se molestó en diferenciarnos antes, confió Clara durante una sesión de horneado individual con Hilaria. Incluso nuestra madre simplemente nos llamaba, las chicas, la mayor parte del tiempo. Eso debió ser frustrante, dijo Hilaria, mostrándole a Clara cómo amasar la masa correctamente. A veces, admitió la niña.
Pero también fue agradable tener a alguien que siempre estaba de tu lado, que siempre entendía cuando las cosas estaban mal en casa. Al menos nos teníamos la una a la otra. Y todavía lo hacen, le aseguró Hilaria. Ser individuos no significa perder su conexión especial. Simplemente significa que cada una puede brillar a su manera también. Clara consideró esto mientras trabajaba la masa. Creo que me gustaría eso, decidió. Ser Clara, no solo una de las gemelas, pero sin dejar atrás a Chloe. Eso es exactamente correcto, sonrió Hilaria. Ambas son extraordinarias, juntas y separadas. Finn, con su energía ilimitada y su curiosidad mecánica, floreció con salidas estructuradas para sus talentos. Hilaria instaló un taller en el antiguo cobertizo de jardinería, equipado de forma segura para sus retoques bajo la supervisión de Leo. A Finn se le permitió desmontar y reparar pequeños electrodomésticos, aprendiendo cómo funcionaban las cosas mientras desarrollaba paciencia y concentración. El señor Richard solía dejarme ayudar a arreglar cosas también, explicó Finn mientras él e Hilaria organizaban el taller. Dijo que tenía manos de ingeniero. Tenía razón, estuvo de acuerdo Hilaria, observando los hábiles movimientos del chico mientras clasificaba pequeños tornillos. ¿Es por eso que todavía no puedo ir a la escuela regular?, preguntó Finn de repente. ¿Por qué otras partes de mí no encajan bien? La pregunta tomó a Hilaria por sorpresa con su perspicacia. ¿Qué te hace pensar eso, Finn? Él se encogió de hombros, sin mirarla a los ojos. Sé que soy diferente. A veces me emociono demasiado. No puedo sentarme quieto como Marcus. Hablo demasiado, o de cosas raras, y me asusto de cosas que no asustan a otros niños. Hilaria se agachó a su nivel, esperando hasta que la mirara. Finn, no hay nada malo en cómo estás hecho. Tu cerebro funciona de una manera asombrosa y única. No se trata de encajar con lo que es normal, se trata de encontrar el entorno adecuado donde puedas prosperar siendo exactamente quien eres. Y eso está aquí en Oakaben, por ahora, sí, confirmó. Pero eventualmente, cuando estés listo, encontraremos una escuela que aprecie tu forma especial de pensar. Hay lugares así, con maestros que entienden que no todos aprenden de la misma manera. Él se alegró de esto. ¿En serio? ¿Escuelas para niños como yo? ¿En serio? Lo prometo, dijo ella. Y hasta entonces, seguiremos aprendiendo aquí, de maneras que funcionen para ti. Trato hecho, aceptó con entusiasmo, inmediatamente volviendo a su clasificación con renovada concentración. La pequeña Lily siguió siendo la más difícil de alcanzar. Sus traumáticos primeros años habían dejado profundas cicatrices, manifestándose en mutismo selectivo, pesadillas y extrema precaución con las personas y situaciones nuevas. Pero lentamente, con infinita paciencia, Hilaria comenzó a ganarse su confianza. Comenzó con cuentos para dormir, Lily escuchando en silencio desde una distancia prudencial. Poco a poco, se acercaba cada noche hasta que finalmente se acurrucó contra el costado de Hilaria mientras leían juntas. Luego vinieron comentarios susurrados sobre las historias, una o dos palabras preciosas ofrecidas como regalos raros. El progreso se midió en momentos de conexión más que en avances dramáticos. Una noche, después de una rutina de dormir particularmente relajante, Lily le dijo a Hilaria su oración más larga hasta el momento. ¿Vas a ser nuestra mamá para siempre?, preguntó con su pequeña y clara voz. La pregunta atravesó el corazón de Hilaria con su simplicidad y significado. Eso espero, respondió honestamente. Estoy haciendo todo lo posible para que eso suceda. Lily asintió, procesando esto. El señor Richard dijo que lo serías. Dijo que tenías el corazón más grande. ¿Te contó sobre mí?, preguntó Hilaria suavemente, conmovida por la revelación. Los ojos solemnes de Lily estudiaron su rostro. Creo que tal vez tenía razón, decidió, luego, sin más comentarios, se acurrucó en sus mantas, aparentemente terminada con esta conversación trascendental. Hilaria la arropó, maravillándose de la resistencia de esta pequeña niña que había soportado tanto y aún así era capaz de confiar, de tener esperanza. Buenas noches, cariño, susurró. Buenas noches, mamá, llegó la respuesta somnolienta, el título con guión, un puente entre el pasado y el futuro, un paso tentativo hacia una conexión permanente. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Oakaben se transformó de una mansión descuidada en un verdadero hogar.
las personalidades de los niños comenzaron a imprimirse en el espacio, los libros de Marcus apilados en los lugares favoritos de lectura, las obras de arte de Sarapina adornando las paredes, los sistemas de organización codificados por colores de los gemelos en espacios compartidos, los tesoros rescatados y reparados de Finn exhibidos con orgullo, la colección cuidadosamente organizada de piedras lisas y plumas de Lily, el aro de baloncesto de Leo instalado en la antigua casa de carruajes. Y a través de todo esto, la batalla legal continuó. La impugnación de Bartolomé al testamento siguió lentamente a través de los tribunales, cada retraso una pequeña victoria para Hilaria y los niños, dándoles más tiempo para solidificar sus lazos familiares y fortalecer su caso para la tutela permanente. Patricia los mantuvo al día sobre los acontecimientos, sus visitas se convirtieron en sociales además de profesionales a medida que fue atraída por la calidez de la inusual familia de Oakham. Incluso la señora Petrov, cuyo papel había evolucionado de ama de llaves a algo más parecido a una figura de abuela, comentó sobre el cambio de ambiente. Esta casa, observó una tarde mientras ella e Hilaria preparaban la cena, siempre fue un buen lugar, un lugar seguro, pero ahora es un hogar. Lleno de vida, lleno de amor. El señor Richard estaría complacido. Hilaria sonrió, conmovida por la observación. Eso espero, dijo. Usted hace más que honrarlo, señora Petrov, dijo con firmeza. Usted completa lo que él no pudo terminar. Usted les da a estos niños lo que él no pudo darles, el amor de una madre, estabilidad, una vida normal. Usted les da. Antes de que Hilaria pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe, y el sonido de las voces de los niños llenó el pasillo. Regresaban de una expedición a la esquina más alejada de la propiedad de Oakham donde habían estado construyendo un fuerte. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío y el esfuerzo, sus ojos brillaban con aventura. Hilaria, llamó Finn, corriendo a la cocina. Encontramos un pozo viejo. Leo dice que no podemos jugar cerca, pero podemos limpiarlo y tal vez hacerlo funcionar de nuevo. Absolutamente no sin supervisión de un adulto, respondió Hilaria automáticamente, luego se contuvo con una pequeña risa. El instinto maternal se había vuelto una segunda naturaleza, la respuesta protectora inmediata y natural. Lo evaluaremos adecuadamente mañana, agregó con más diplomacia. Por ahora, todos lávense para la cena. Leo, ¿puedes asegurarte de que Lily se quite bien el barro de las manos? Él asintió, llevando a los niños más pequeños al baño con eficiencia práctica. Mientras salían, la señora Petrov asintió con aprobación. ¿Ya ves? Una madre natural, pronunció. Algunas mujeres nacen para eso, otras aprenden, otras nunca lo descubren. Tú naciste para eso, simplemente tomó tiempo encontrar a tus hijos. La simple declaración trajo lágrimas inesperadas a los ojos de Hilaria. Había pasado tantos años lamentando lo que no podía tener, un hijo biológico con Richard, que nunca había considerado completamente otros caminos hacia la maternidad. Ahora, a través de las circunstancias más extrañas, se había encontrado responsable de 7 niños, cada uno con sus propias necesidades, traumas y dones, y de alguna manera, improbablemente, se sintió bien. Se sintió como la familia que siempre estuvo destinada a tener. La audiencia final para la tutela permanente estaba programada para principios de primavera, casi 6 meses después de que descubrieran Oakham y sus inusuales habitantes. Para entonces, el acuerdo temporal había tenido tanto éxito que incluso los trabajadores sociales inicialmente escépticos asignados al caso estaban recomendando la permanencia. Los niños habían prosperado bajo el cuidado de Hilaria. El rendimiento académico de Marcus en la escuela intermedia fue ejemplar, ganándose el reconocimiento de los maestros que se maravillaron de sus conocimientos y habilidades analíticas. La obra de arte de Sarapina había sido presentada en una exposición comunitaria, su talento atrayendo la atención del Consejo de Artes local. Los gemelos se habían unido a un grupo de teatro juvenil, floreciendo en el ambiente creativo mientras desarrollaban gradualmente identidades más distintas. Leo se había unido cautelosamente a la liga de baloncesto comunitaria, redescubriendo una pasión enterrada durante mucho tiempo bajo la responsabilidad. Incluso Finn y Lily mostraron un progreso notable, sus pesadillas eran menos frecuentes, su confianza se daba más fácilmente. En la mañana de la audiencia, la familia se reunió en la cocina de Oakham para un desayuno especial. El ambiente era a la vez festivo y nervioso. Este era el día que determinaría su futuro juntos. No importa lo que suceda en la corte hoy, les dijo Hilaria mientras estaban sentados alrededor de la mesa, somos una familia.
Cualquiera sea el término legal que se aplique a nuestra relación, cualquiera sea la decisión que tome el juez, eso no cambia lo que hemos construido juntos aquí. Pero sería mejor si el juez dice que sí, señaló Finn pragmáticamente. Entonces nadie puede quitarnos. Definitivamente sería mejor, estuvo de acuerdo Hilaria, y creo que el juez verá lo que todos los demás han visto, que pertenecemos juntos, que Oakaben es nuestro hogar. El juzgado era un territorio familiar para entonces, pero la importancia de esta audiencia final le dio una nueva gravedad. Patricia los encontró afuera, su confianza fortaleció sus espíritus. Estamos en excelente forma, les aseguró mientras entraban juntos. Los estudios en el hogar han sido impecables, el progreso de los niños está bien documentado, y la impugnación de Bartolomé al testamento está a punto de ser desestimada por completo, salvo complicaciones imprevistas. Espero que hoy todo salga muy bien. La audiencia en sí fue menos dramática de lo que Hilaria había temido. La jueza, la misma mujer que había otorgado la tutela temporal meses antes, revisó la extensa documentación del progreso de los niños bajo el cuidado de Hilaria. Preguntó brevemente pero con gentileza a cada niño, centrándose en sus sentimientos sobre el acuerdo permanente en lugar de volver a analizar sus difíciles pasados. Leo habló de encontrar el equilibrio entre la responsabilidad y sus propias necesidades, de aprender a confiar en un adulto nuevamente después de años de decepción. Sarapina describió cómo el arte se había convertido en sanador en lugar de explotador bajo el aliento de Hilaria. Marcus detalló con entusiasmo sus logros académicos y planes para el futuro. Los gemelos hablaron sobre el descubrimiento de sus fortalezas individuales mientras mantenían su vínculo especial. Finn explicó con orgullo cómo estaba aprendiendo a canalizar su energía y curiosidad en proyectos constructivos. Y Lily, en un momento que hizo llorar a muchos en la sala del tribunal, simplemente dijo: «Ella es mi mamá ahora. Quiero que ella sea mi mamá para siempre también». Cuando el abogado de Bartolomé intentó argumentar que el apego de los niños a Hilaria era prematuro y potencialmente insalubre dada la naturaleza temporal de la tutela, la jueza lo interrumpió con firmeza. Estos niños han demostrado una notable resistencia y crecimiento bajo el cuidado de la señorita Vance, señaló. Los lazos que han formado no son evidencia de inestabilidad, sino más bien de su capacidad para un apego saludable a pesar de sus traumas previos. Eso debe celebrarse, no criticarse. Para cuando Hilaria fue llamada a testificar, el resultado parecía casi seguro. Sin embargo, habló desde el corazón sobre lo que los niños habían aportado a su vida, cómo habían transformado Oakaben de una herencia misteriosa en un hogar querido, cómo se habían convertido en la familia que siempre había anhelado. Su señoría, concluyó, no puedo decir que esto ha sido fácil, o que el camino por delante estará libre de desafíos. 7 niños, cada uno con su propia historia y necesidades, es una responsabilidad tremenda, pero es una que abrazo plenamente, con amor y compromiso, y el apoyo de los profesionales que nos han ayudado a navegar esta situación inusual. Estos niños merecen estabilidad, continuidad y la oportunidad de crecer juntos en el hogar en el que han aprendido a confiar. Le pido a la Corte que me permita brindarles eso de forma permanente y legal. La jueza consideró solo por un breve momento antes de dictar su fallo. Habiendo revisado todas las pruebas y testimonios en este asunto, considero que es lo mejor para estos 7 niños permanecer juntos en Oakaben Manor bajo la tutela permanente de Hilaria Vance. La dedicación que la señorita Vance ha demostrado, el progreso que los niños han hecho y los vínculos únicos que comparten como unidad familiar indican que esta es la disposición óptima para su continuo bienestar. Hizo una pausa, luego agregó más personalmente: señorita Vance, lo que usted y estos niños han logrado juntos en estos últimos meses es extraordinario. Han creado una familia a partir de circunstancias que podrían haber llevado a una tragedia. En cambio, han escrito un final diferente a su historia, uno de esperanza, sanación y pertenencia. El tribunal elogia su compromiso y le desea a su familia toda la felicidad. Con eso, firmó los documentos de tutela, haciendo oficial lo que ya se había vuelto cierto en todos los sentidos que importaba. Hilaria y los 7 niños de Oakaben ahora eran legal y permanentemente una familia. La celebración que siguió fue alegre y caótica, con abrazos, lágrimas y promesas para el futuro. Patricia se unió a ellos para una cena de victoria en Oakaben, brindando por su nuevo estatus oficial. Incluso la señora Petrov se permitió una copa de champán, su estoicismo habitual se derritió en felicidad genuina por la familia que había ayudado a sostener en tiempos difíciles. Esa tarde, después de que los niños más pequeños se hubieran acostado, exhaustos por el día emotivo,
Hilaria se encontró en el porche delantero con Leo, haciendo eco de su conversación de meses antes. El aire primaveral era suave, perfumado con nuevo crecimiento y posibilidad. Entonces, dijo Leo después de un cómodo silencio, lo logramos. Somos oficialmente una familia. Lo somos, estuvo de acuerdo Hilaria, todavía algo asombrada por la realidad de ello. ¿Cómo te sientes? Leo consideró la pregunta seriamente. Bien, decidió. Correcto. Como si tal vez así es como se suponía que las cosas iban a funcionar desde el principio. Yo también lo creo, dijo Hilaria suavemente. Aunque nunca podría haber imaginado este camino, ni en 1.000.000 de años. Leo dudó, luego continuó. ¿Alguna vez lamentas que el señor Richard no esté aquí para verlo? Para ver lo que has hecho con lo que él comenzó. Hilaria sonrió tristemente. Sí. Creo que estaría orgulloso de todos nosotros, de cómo nos hemos convertido en una familia juntos. Sabía lo que estaba haciendo, dijo Leo con certeza. Cuando te dejó todo, sabía que eras la persona adecuada para continuar lo que él comenzó. Eso espero, respondió Hilaria. Estoy haciendo todo lo posible para honrar su visión de Oakaben, para todos ustedes. Ya no es solo su visión, señaló Leo. Es nuestra ahora, la tuya, la mía y la de todos. La estamos haciendo juntos. La idea le pareció a Hilaria profundamente verdadera. Lo que había comenzado como la misión secreta de Richard había evolucionado a algo nuevo, algo colaborativo y lleno de posibilidades. Tienes razón, reconoció. Es nuestra ahora, y no puedo esperar a ver lo que construimos juntos en los años venideros. Leo asintió, su expresión abierta y sin reservas de una manera que rara vez lo era. Yo tampoco, admitió. Luego, en un gesto que habría sido impensable hace meses, se inclinó y apoyó brevemente su cabeza contra su hombro. Gracias, dijo simplemente. Por no renunciar a nosotros. El corazón de Hilaria se llenó de amor por este notable joven, por todos los niños ahora confiados a su cuidado. Nunca, prometió. Ni en 1.000.000 de años. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtraba por las muchas ventanas de Oakaben, Hilaria encontró a Sarapina en la sala de estar, dando los toques finales a un gran lienzo. La niña había estado trabajando en ello en secreto durante semanas, sin revelárselo a nadie. ¿Puedo verlo?, preguntó Hilaria suavemente, respetando el proceso del artista. Sarapina asintió, retrocediendo de su trabajo con una timidez poco común. La pintura le quitó el aliento a Hilaria. Representaba a los 8, Hilaria y los 7 niños, colocados en los escalones delanteros de Oakaben. Pero Sarapina había agregado una 9ª figura, representada con pinceladas más suaves, casi translúcida en comparación con la presencia sólida de los demás, Richard, vigilándolos con una sonrisa de aprobación y paz. Es para la entrada, explicó Sarapina en voz baja. Para que todos los que vengan a Oakaben sepan quiénes somos, una familia de verdad. Hilaria rodeó los hombros de la niña con un brazo, demasiado conmovida para encontrar palabras al principio. Es perfecto, finalmente logró decir. Absolutamente perfecto. Mientras colgaban el retrato en su lugar de honor, los otros niños se reunieron a su alrededor, admirando el trabajo de Sarapina y ofreciendo una aprobación entusiasta de la inclusión de Richard. Sigue siendo parte de nuestra familia, declaró Finn con confianza, aunque ya no esté aquí. Siempre, estuvo de acuerdo Hilaria, mirando los rostros de sus hijos, porque ahora eran verdaderamente suyos, en el corazón y en la ley, y sintiendo una sensación de completitud que nunca había esperado encontrar. La familia es para siempre, pase lo que pase. Afuera, la primavera estaba transformando los terrenos de Oakaben, nuevos brotes cubriendo las cicatrices del invierno, flores prometiendo frutos futuros. Adentro, una familia forjada en circunstancias inusuales continuó su propia transformación, sanando viejas heridas y construyendo nuevos sueños juntos. Y en algún lugar, a Hilaria le gustaba pensar, Richard los estaba vigilando a todos, satisfecho de que su regalo final había encontrado su propósito perfecto. Si esta historia conmovió tu corazón, considera suscribirte a nuestro canal para obtener más historias de amor, redención y segundas oportunidades. La imagen final de Oakaben muestra la mansión al atardecer, las ventanas brillando con luz cálida. En el porche delantero, Hilaria está rodeada de sus hijos, un libro abierto en su regazo. Su risa se lleva en la brisa de la tarde,
una melodía de pertenencia y alegría. Adentro, el retrato de Sarapina vigila la entrada, un testimonio visual de la familia en la que se han convertido. Y junto a él, en un marco pequeño y simple, se encuentra el medallón de Richard con su inscripción de esperanza, un recordatorio del pasado que condujo a este presente inesperado y hermoso. Porque al final, Hilaria Vance no solo había heredado una propiedad cargada de secretos, había descubierto la familia que su corazón siempre había buscado, demostrando que a veces las herencias más preciadas no se miden en dinero o propiedad, sino en el amor que transforma a los extraños en familia. En Oak Haven Manor, esa transformación estaba completa.